Bienvenidos a un nuevo capítulo de Si elijo no creer. Luisa, Lorenza, hoy vamos a estar con ustedes hablándoles de un tema que nos encanta y nos apasiona muchísimo. y esto es lo que hay. Disfruta con lo que hay. Enfócate en esto que tienes y esto es lo que hay. Creo que hay veces cuando nosotros decimos como disfrutar lo que hay, quizás es como que, porque cuando hablamos de lo que hay, obviamente es entendiendo que hay veces la realidad no llena todas nuestras expectativas. Hay veces, obviamente nosotros estamos tratando de tener una perfección y una idealización de lo que debería ser nuestro momento, incluso si tú lo comparas con los años o con las experiencias que deberíamos supuestamente ya haber vivido en el momento en el que estamos. Entonces creo que ahí empieza yo lo llamo y lo veo en mi cabeza como crear una estructura, pero con cartas de naipes. Que como que decimos, bueno, es que nos graduamos de la universidad, del colegio, luego tenemos que buscar a alguien para casarnos y todo lo demás, pero ¿qué pasa si ya llegamos a cierta edad y esto es lo que hay y obviamente no llegan las expectativas de lo que se quisiera que fuera? Ok, lo que pasa es que la mente siempre va a querer lo que no tiene. Y por eso, mira, tú lo dices, ¿qué pasa si va pasando el tiempo y no logro mis expectativas? Yo lo veo más es enfócate en lo que hay hoy, en lo que tengo hoy. Por ejemplo, si tú tienes una casa, disfrútate en gozar la casa. Eso no significa que no quieras una casa más grande. Pero cuando yo disfruto lo que hay, el universo te da más. Yo estoy soy súper consciente de que sí, que el universo siempre te da más y que de acuerdo, incluso que es bastante complejo porque si hablamos de energías, se supone que entre mejor tu energía esté, hablando en un tema de conciencia y ser positivos, de que siempre tenemos que agradecer lo que tenemos y eso nos lleva a una vibración un poquito más alta y podemos atraer mejores cosas. Es un poco complicado porque a veces uno dice, ok, o sea, estoy lidiando con una enfermedad o estoy lidiando con un problema de autoestima. ¿Cómo hago para yo, digamos que, ser consciente de que tengo que estar en una vibración buenísima y que tengo que llegar a ese nivel de perfección que, digamos que no de perfección, pero de entendimiento, porque si se tiene que trabajar mucho para llegar a un punto de entendimiento donde tú digas como, a pesar de todo lo que me está pasando, decido estar bien, que creo que ese es el objetivo final, que tú, a pesar del ruido que tengas en el entorno, tú puedas llegar a decir, estoy bien con lo que hay. Independiente de si no tengo la salud, no estoy con la figura que quisiera mi cuerpo, que si no he cumplido con muchas expectativas sociales, pero estoy bien con lo que tengo en este momento. Entonces yo creo que para llegar a eso hay un proceso súper interesante que creo que es mucho de aceptación y agradecimiento. Ahí está. Y es que mira, la información más la práctica es la que da la comprensión y nos queremos saltar la práctica. Entonces no la pasamos es en planear, planear, planear. No, disfruta lo que hay y disfruta conocerte, porque eso forma parte también de decir, ok, esto es lo que hay, pero ¿qué hay? ¿Quién Sí. soy yo? Pero aquí justo porque yo estaba leyendo un libro que me encantó porque dividían, yo soy un poquito, a mí me gusta como que hacer las cosas prácticas y un poquito técnicas como para entender un poco el trasfondo de las cosas. Y ella explicaba la diferencia entre uno ser confiado y de alguna manera uno tener como que saber el valor de uno mismo. Y tienen dos, o sea, son cosas totalmente diferentes que se relacionan. Entonces, confianza de alguna manera viene desde un punto donde tú has logrado cosas en tu vida aspiracionales, conseguiste un trabajo, conseguiste una casa, las personas te estiman, te quieren, te buscan. Y digamos que todo eso es una confianza que te dan unas evidencias sociales que son muy afuera, o sea, es lo de afuera. Pero luego tienes la otra parte que es el valor tuyo como persona, que eso no es de afuera, eso es interno y eso se cultiva de alguna manera tú tratando de entender qué te hace a ti como persona, cuáles son tus atributos. No, Lorenza no es un puesto de trabajo, Lorenza no es la plata que tiene en el banco, Lorenza no es cómo se viste, no, Lorenza es una persona que estudia cada vez más para sentirse más preparada y con más confianza, es un atributo mío que nadie me lo puede cambiar. Lorenza es una persona que siempre está buscando respuestas, que siempre duda de cosas para poder llegar a soluciones diferentes y creativas. Eso es algo que también me hace a mí única, que me puedo adaptar a cosas. Entonces yo creo que es súper importante como dividir estos dos mundos y entender que el afuera sí te genera un cierto grado de confianza,
pero de verdad lo que te va a generar tranquilidad es saber el valor que tú tienes como persona, como individuo, que eres una persona espiritual, amorosa, tranquila, armoniosa, pero eso solo lo puedes llegar a encontrar si tú misma construyes esas definiciones para ti. Ahí está, y ahí es donde entra el autoconocimiento. Entonces, 100%. cuando yo aprendo a conocerme, yo puedo mostrar afuera lo que yo soy adentro. Cuando yo me la paso es al revés, esperando que todo afuera cambie para yo poder estar en paz, ahí es que cada vez te vas alejando más de ti. Y por eso, cuando tú hablas de agradecimiento y de aceptación, son herramientas, herramientas de amor. Y yo la coordinaría también o le sumaría es el valorar lo que tengo hoy. Yo tengo un cuerpo, puede ser que no sea el cuerpo perfecto que quisiera, pero tengo un cuerpo que amo. Entonces, como lo amo, lo cuido, lo trabajo y eso hace que cada vez te sientas más conectada con él. Si tienes, por ejemplo, un trabajo, entonces yo valoro el trabajo, valoro lo que estoy aprendiendo de ese trabajo y eso hace que el trabajo sea de adentro. Una vez yo estoy feliz adentro y valoro todo lo que tengo, agradezco por todo lo que tengo y acepto que esto es lo que hay y con esto yo tengo que hacer magia, te das cuenta que empieza a funcionar esa magia interior que es de la que tú estás hablando ahorita. Claro, y viene desde un punto de aceptación. Y creo que viene un punto de aceptación que uno es humano, que pasa por muchas emociones, que las emociones, por más que hay unas que son más disfrutables que otras, pero son muy importantes tenerlas todas. O sea, es muy importante que tú te honres, me siento insegura. Tú hónrate eso, tú llegas y decir, sí, yo me Acéptalo. siento insegura y pasa tu momento de dolor, pero acéptalo, porque en el momento en que tú lo aceptas, puedes adaptarte y decir, mira, me di cuenta que me sentí insegura porque no estuve tan preparada para la charla que tenía que dar. Entonces, esto te da un nuevo conocimiento de cómo tú deberías trabajar las cosas para que en el momento en que tengas que hacer algo que obviamente te pueda generar un reto, tú lo hagas muchísimo más preparada. Es que la preparación, el entendimiento y saber que no está mal decir y decirte cosas como, estoy en un momento depresivo, estoy en un momento triste, estoy en un momento en donde no me entiendo. Incluso ayer me pasaba con mi mamá que yo le decía, mami, ¿sabes? Independiente de lo que me digas, y yo creo que no hay nada que me digas que me pueda ayudar a quitarme este dolor, me siento triste. Y me sentía triste porque yo decía que a veces son coyunturas, ¿sabes? Que decía como que no siento que yo esté en un punto de mi vida que era un poco, no es laboralmente, pero es como emocionalmente donde yo decía como, ¿cómo caigo otra vez con este mismo dolor? Y el dolor era, hay veces que digamos que no me siento lo suficientemente completa eh, como persona y cuando siento que tengo como dolores por cosas que pensé que había sanado, por ejemplo, cuando me comparo con alguien, porque en ese momento yo sí me estaba comparando con alguien. Y Ajá. entonces yo le decía, mami, me comparé, que sé que está mal y sufrí por la comparación un poco, que luego más adelante en el podcast vamos a hablar de la comparación porque es súper interesante, pero está bien tú llegarte y decirte, me comparé, me siento triste y vivir ese proceso porque se está pasando es porque tiene que pasar. Claro, y eso forma parte de me estoy conociendo. Sí. Pero ¿qué pasa? Mira el podcast, si elijo no creer, es si elijo yo no creer en todo lo que me dijeron, en que era un ser único, era un ser súper especial y de pronto me doy cuenta que no soy tan especial. Y entonces empiezo a ver que otras personas son más especiales que yo. Entonces es entender que todos somos uno, que todos tenemos dones y que mi responsabilidad es reconocer los míos para ponerlos al servicio de los demás. A mí me encanta y lo que dices, porque por ejemplo una de las cosas que yo he visto que para mí son súper importantes es buscar evidencias en mi vida en donde reafirmo cosas. Entonces, por ejemplo, una de las experiencias que yo te puedo decir es que, por ejemplo, yo una vez, mi familia tuvo por situaciones económicas que nos tuvimos que mudar a un sitio que era muy, muy por debajo en cuanto a estándar, digamos, de lo que normalmente estábamos preparados o que uno está emocionalmente preparado para vivir. Eso fue hace muchos años y yo me acuerdo que una de las evidencias que yo encontré era decir,
yo fui capaz de vivir con eso e incluso es uno de los cuartos, porque lo que yo hice fue arreglar ese cuarto lo mejor que pude y me sentí súper bien porque era el mejor cuarto que yo he tenido desde en ese momento, pues. Entonces yo dije, esto es un poquito de adaptabilidad. O sea, yo puedo llegar y coger un momento en donde para mí tuvo mucho dolor y volverlo algo súper importante. Y ahorita que han pasado años, yo digo, ahí se está desarrollando una herramienta súper buena que es adaptarte, que tú puedas decir, mira, sí, yo me caigo 10.000 veces, pero yo soy buenísima adaptando. ¿Por qué? Porque en mi vida he encontrado momentos que tuvieron dolor, pero logré salir de eso y hacer lo mejor de eso y luego disfruto de lo que se supone que nunca pensé que iba a disfrutar. Entonces, son esas evidencias que a ti te reconfirman que en el momento donde tú estás triste, sí, estoy triste, pero tengo mucha evidencia para atrás que yo sé que de esta salgo. Claro, porque no nos han enseñado que hay que cuidar todo lo que es concreto. O sea, no solo material, sino concreto. Entonces tienes que manejar un estatus, tienes que manejar un estilo de vida, tienes que manejar, no te pueden ver triste, tú tienes que ser la fuerte, tú tienes que ser esto. Entonces tenemos un montón de creencias que se nos olvida que nosotros somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Entonces dentro de la experiencia están las emociones, están las frustraciones, están todas las situaciones que te ponen, que son solamente exámenes que la vida te está haciendo para poder reconocer lo que tú realmente eres, amor, paz, armonía y orden. Justo en estos días estaba leyendo, bueno, me lo pasó mi pareja que de verdad que me encantó y es un artículo acerca de cómo las personas le teníamos tanto miedo a sufrir. O sea, ¿por qué le teníamos tanto miedo a sufrir si era una parte tan natural del ser humano? O sea, es que sufrir está intrínseco en la vida. La persona que quiera quitarse ese proceso es ignorar una parte incluso de la complejidad del ser. Porque en el momento que tú sufres, de alguna manera estás encontrando cosas que estás viviendo que no te gustan, pero que tienes la posibilidad de cambiar, porque, o sea, todo es momentáneo. Entonces es un punto donde tú tienes que entender, ok, ¿qué me hace a mí sufrir? Que es el autoconocimiento, y de ahí tú empezar a construir. Pero sin ese momento en donde tú sufres, sin ese momento donde tú de alguna manera no buscas herramientas e incluso comunidades o personas que te ayuden en esos momentos, porque a mí me parece muy loco que ahorita la gente es como, no, yo no puedo sufrir, tengo que meditar porque yo tengo que sacarme esto de ya, porque yo no puedo sentir esta emoción, porque no me funciona, porque yo debo de ser siempre felicidad. No, o sea, sufre un ratico porque está bien, el sufrimiento no es malo, pero claro, levántate, o sea, hay una regla, no sé quién la dijo, pero es, dale, coge la emoción, 5 minutos, explórala, llórala, haz como que todo el proceso de que la viviste y después suéltalo. O sea, suéltalo, o sea, la viviste, la entendiste, sabes qué tienes que hacer al respecto, ya le sacaste el provecho, suéltala. Pero tienes que vivir ese proceso, ¿me entiendes? Ahí está. Mira, algo que yo he aprendido a través de los años y con una información, él se llama Gerardo Schmeling, y la verdad ha sido una pieza clave en poder comprender muchas de las cosas que pasan y tiene que ver con el sufrimiento, lo dirige la cabeza. El sufrimiento se conecta con los sentimientos, lo que yo siento con respecto a lo que yo pienso. Y normalmente el sufrimiento está alineado con lo que no tengo, lo que quiero, lo que espero, mis expectativas. Entonces, sí es posible dejar de sufrir, sí es posible, pero ¿cómo lo voy a hacer? Y esto es sencillo, es en la medida en que yo dejo de escuchar tanto a mi cabeza, en la medida en que conecto más con mi autoconocimiento y trabajo más desde mi paz, esa paz se va a fortalecer y el sufrimiento se va a ir eliminando. Pero es un proceso. Es un proceso y yo te puedo garantizar que hoy tú sufres menos que hace 10 años o que hace 15, porque tienes más información, tienes más herramientas, entonces el sufrimiento se puede trabajar, por supuesto. Lo que no podemos es creer que el sufrimiento es algo que voy a vivir toda la vida con él. No. Y yo pienso que ahí hay una cosa muy interesante del sufrimiento porque tú tenías una frase que me encanta, ojalá
la tristeza es... El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, Sí, sin duda. ajá. Entonces, yo siento que el dolor es algo que es parte, obviamente, de lo que te explicaba, el sufrimiento. Creo que decir, para mí, pienso que es como algo que sí se va, tú logras de alguna manera con evidencias y con control mental, logras, incluso no mental, pues sí, porque estás En tu proceso con tus logras herramientas. minimizarlo. Exacto, pero sí siento que es algo que siempre vas a llegar a un punto en donde sabes que hay emociones que pensar que se van a ir del todo es tú tratar de vivir una vida muy perfecta y esa vida muy perfecta no es muy real y ahí es donde se rompe una expectativa que es súper importante pasarla. O sea, porque hay expectativas que es como que yo tengo que vivir feliz toda la vida o yo tengo que es irreal, que si se te muere alguien o todo lo demás, no, yo ya no puedo estar triste. No, claro, o sea, hay procesos que duran. Claro está que obviamente hay que entender que las emociones también son químicas, son cosas que tú les estás generando a tu cerebro cierto grado de químico, que entonces si estás muy feliz, obviamente, o sea, empiezas a generar dopamina y la dopamina es muy buena porque te sientes energéticamente chévere, pero la dopamina y la felicidad a las 5 de la mañana o a las 3 de la mañana no es tan chévere porque no duermes. Entonces, digamos que el cuerpo tiene una manera muy perfecta de trabajar y las emociones son lo que uno tiene que empezar como a tratar de ver cómo uno las experimenta y las canaliza de una manera mucho más sana. Y, Claro. y creo que al final, si tú me preguntas, el autoconocimiento es súper importante, pero también es súper importante tener comunidades alrededor que cuando tú sientes que necesitas investigar o tener nueva información o tener otra perspectiva de vida, logres encontrar una voz o alguien que te ayude a ver cosas que quizás en ciertos momentos no estás viendo. Claro. Y ahí encuentras una paz muy necesaria. Ahí está. Y por eso es que yo siempre he dicho que las emociones son como estos llamados de atención. Entonces Sí. hay que escucharlo, hay que vivirlas, lo que no es reaccionar con ellas. Sí. Porque ahí es cuando a veces nos volvemos es puro reaccionario y se nos olvida que cuando estamos reaccionando, lo que está hablando es mi cabeza, no mi sabiduría. Y yo creo que el reaccionar es parte de no entender la emoción. O sea, porque creo que cuando tú estás reaccionando es porque no te has dado tu tiempo de llegarte y de aceptar, Luisa, estoy hoy súper brava. O sea, de verdad estoy súper brava, estoy tratando de vivirlo. Y ahí cuando tú ya empiezas a entender eso, todas las otras estructuras y las personas que tienes alrededor también lo entienden. Y no es que ellas se tienen que acoplar a tu humor, porque no se trata de eso, pero te hace a ti más consciente que no vas a tener el mismo grado de tranquilidad y comprensión. Entonces, si hay personas que que te generan cierto estímulo, puede ser que es porque tú estás en este momento más cargado de lo habitual y está bien, no es la otra persona. Exacto, y ahí va el tema de hoy, que era esto es lo que hay, es yo voy a dar lo mejor de mí con lo que hay. Si yo me siento bajita, yo voy a dar lo mejor de mí con lo que hay, con lo que puedo dar hoy. Si me siento súper bien, voy a dar lo mejor con lo que hay. Entonces, a veces nosotros esperamos es que tener el carro, la casa, la pareja, que es la parte que vemos en la parte física. Pero ¿qué pasa si nosotros empezamos a ver es qué es lo que hay? En este momento, ¿qué es lo que hay? Una rabia. ¿Sí ves? Esto es lo que hay. ¿Cómo la voy a trabajar hoy? Porque nadie tiene la culpa de lo que hoy estoy viviendo, de lo que hoy estoy sintiendo. Entonces, hoy me voy a tomar un tiempo más libre o hoy voy a trabajar bien fuerte en el día y en la noche voy a sacar ese tiempo para poder conectar conmigo. Eso también se puede hacer. Es que tienes que hacer acuerdos contigo con lo que hay, porque tienes una vida y puede ser que hay días que son más activos que otros, hay momentos en que estás más feliz que otros. Entonces, el momento en que estás feliz, disfrútalo. Y en el momento en que no estás feliz, simplemente abrázate, acéptate y trabájalo. Sí, y yo creo que vivimos en un mundo de lo que tú me decías de la parte material y la parte de afuera que nos da demasiada confianza porque nos creemos que somos el carro que tenemos o somos el apellido que llevamos, o sea, como que, o
somos la plata del banco, lo repito, incluso porque creo que al final todo el mundo está tratando de escapar del vacío que hay adentro, porque siempre se ha buscado afuera y no se ha buscado adentro. Entonces, para mí, lo más importante, porque yo siempre decía, ¿y cómo uno mastica el de adentro? ¿Sabes? Como tú, de alguna manera, pues, ¿qué herramientas hay para yo decir, oye, es que estoy trabajando el de adentro, ¿me entiendes? Porque Ajá. te enseñan a trabajar el de afuera, o sea, tú para el de afuera estudias, vas a la universidad, te casas, o sea, adquieres mil de compromisos, pero el de adentro, ¿cómo? Entonces, para mí esa siempre ha sido como que, ¿cómo? Y entonces es entender a ti qué te da paz. O sea, entender a ti de verdad tú qué eres. Entonces, ¿qué te da paz? A mí, mira, estoy mal, yo me pongo mi música. Es más, a veces no tiene nada que... O sea, yo a veces estoy mal y yo te pongo The Weeknd, que me parece que la música, hay gente que diría como cómo tú sales de ese ciclo de emoción con un artista que quizás mucha gente vea que es como que pesado. A mí me gusta porque me la vacilo y me acuerdo de momentos en donde fui muy feliz y me divierto y me encanta. Y ya eso va haciendo que poco a poco yo salga de ese tipo de cosas. O encontrar pasiones o hobbies donde tú sientas paz. O sea, un momento de hacer manualidades, pintar o incluso, que creo que para mí esa es la más importante, empezar a darle a tu cerebro otra información. Ahí Que es está. tú empezar a leer libros de autoayuda. Hay mucha gente que no le gustan. A mí me parece que son perfectos porque te dan una, o sea, te muestran una estructura de vida que quizás tú no llegarías ahí solito en este Claro. momento. Mira, es importante también entender que tú no eres cuerpo y tú no eres mente. Entonces, cada vez que yo me enfoco en el cuerpo, me estoy enfocando en como en el microscopio. Cada vez que me enfoco es en mi mente, es muy limitada. Entonces, ¿qué necesito? Es como que ir abriendo mi mente y cómo la abro. Y si las cosas no fueran como yo las veo, y si las cosas no fueran como yo las pienso, y si de pronto dar lo mejor de mí significa tener tranquilidad hoy y no ir a la reunión. Sí, Si de pronto mi paz y mi tranquilidad me la da decir no a un viaje que me voy a gastar un montón de dinero que en este momento no lo tengo. claro. Entonces, para eso se necesita valentía. Y para entrar en esa valentía, hay que entender que lo que hay es un montón de cosas que el cuerpo ve o la mente ve, pero más adentro hay un tesoro. Y ese tesoro no lo puedes llegar, no lo puedes accesar ni con el cuerpo ni con la mente. Es algo más profundo. Y por eso el autoconocimiento es lo que nos ayuda a poder decir, soy más de lo que veo, soy más de lo que doy, soy más de lo que espero de mí. Claro, y yo también siento que hay un punto donde la incomodidad a veces es necesario atravesarla. O sea, la persona que logra atravesar la incomodidad y la vergüenza, si hay escalas de vida y de que te está llegando a otro punto de conciencia increíble, creo que es cuando tú dices, mira, sabes que la vergüenza y la incomodidad, venga, o sea, lo que venga con esto, ¿me entiendes? Y yo creo que parte de la incomodidad y entender que hay veces para hacer cambios se requiere disciplina. Y hay veces para hacer cambios de disciplina se requiere pasar por momentos de estrés. Ahí está, Y el claro que sí. estrés no es malo. O sea, por ejemplo, hay veces tú cuando vas a cualquier, no sé, un centro comercial en Navidad que tú sabes que el tráfico es horrible, pero tú dices, lo haces voluntariamente y vas y te tiras el tráfico porque tú sabes que vas a comprar eso que tanto quieres y ahí ese estrés lo sopesas. Y yo dice, yo puedo pasar ese estrés de pasar toda esa incomodidad porque sé que el final me va a llevar a tener lo que yo siempre he querido. Entonces yo creo que hay incomodidades, hay estrés que son necesarios y no tenemos que siempre estar, esto me estresa, entonces no lo necesito, esto me incomoda, entonces por ahí no es. No siempre, hay incomodidades y estreses que son necesarios, que están bien. Mira, yo quiero ya como para cerrar este podcast porque nos podemos extender, pero es importante tener claro de algo y que a mí me ha ayudado muchísimo en todo mi proceso. Y es imposible, imposible tener lo que quieres. ¿Ok? Voy con antes. Es imposible perder lo que necesitas. Mira esto.
es imposible perder lo que necesitas, ¿ok? Lo que significa que es imposible tener lo que quieres, porque si lo quieres es porque no lo tienes y si no lo tienes es porque no lo necesitas. Entonces, observemos todo el tiempo qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo quiero, porque al final todos queremos lo mismo, tener paz. Entonces, lo que quiero realmente me da paz. Entonces, empecemos como a enfocarnos por ahí y reconocer algo que yo he trabajado mucho y por eso lo comparto porque me parece hermoso es, Dios mío, universo, energía, dame la claridad, dame la sabiduría, dame la oportunidad de poder ver lo que no estoy viendo mis ojos y conectar con esa sabiduría, con esa conexión que hay en mí, que es la que hace que yo pueda ver en esta vida y en este momento las maravillas que estoy recibiendo. Me encanta. Bueno, yo creo que con lo que nos acaba de decir Luisa, cerramos perfectamente este podcast y este capítulo. Y yo creo que más allá de cualquier cosa que nos podamos llevar o todo lo que hemos comentado ahorita, es simplemente tener la valentía de emprender un camino al autoconocimiento que creo que es vital y aprender que somos humanos y todas las emociones que vengan con ello son bienvenidas y son necesarias. Exacto. Y lo que estás viviendo lo necesitas, aunque en el momento no lo entiendas. Así es. Bueno, esto fue todo por hoy. El próximo podcast vamos a hablar acerca de la comparación, Exacto. que me parece un tema brutal. Y bueno, gracias por escucharnos y por estar con nosotras siempre.